Bienvenidos a esta enseñanza de la Iglesia Academia de Vencedores, Overcomers Academy Church de la ciudad de Harlingen, Texas. Y aquí tenemos al pastor David Villarreal compartiendo una nueva serie sobre el reino de Dios. Y con el tema en particular de hoy es Jesús contesta o responde a reinos y habla por su reino. Y estamos empezando esta nueva serie, una nueva jornada. Aquí vamos. Y esta nueva serie en la cual vamos a empezar, voy a tratar de que vayamos compartiendo despacio, porque hablaremos de cosas básicas. Tenemos que aprender un poco el vocabulario de este tema, cierto entendimiento fundamental porque si yo, por ejemplo, hablo con un electricista y él me habla en sus términos, no voy a entenderle porque no conozco sus términos, lo que él usa para identificar ciertas cosas. Si hablo con un abogado, yo no soy un abogado, obviamente voy a tener dificultad en entender su vocablo, su léxico, su terminología, a menos que me hable en términos básicos en el cual todo el mundo puede entender. De igual manera sucede cuando empezamos una nueva serie. Tenemos que obviamente entender esto para saber qué está diciendo, cuál es la idea de ese tema. Padre, oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Vamos a embarcar en tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad y que como sus hijos estamos sentados alrededor de esta mesa espiritual para deleitarnos, disfrutar de tu palabra. Tu palabra vendrá a nuestros corazones, a nuestras mentes y hará aquello para el cual tú lo has enviado, Señor. Nos dará nuevo entendimiento y nos dará nueva sabiduría, Señor. Sanará nuestros cuerpos, nos libertará de cualquier atadura, va a transformar nuestras vidas y va a prepararlas para nuestro mañana. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a estar alertas. Ayúdanos a poder absorber lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro. Nuestro maestro. Haga las cosas simples para entenderla. Padre, declaramos tus ángeles están aquí asistiéndonos, que impiden distracción del reino de las tinieblas. Padre, que la luz del Evangelio de Jesús alumbre para que recibamos entendimiento en todo lo que hacemos y sobre todas las cosas que tengamos entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Y todos digan amén. Amén, aleluya. Así que vamos a empezar. Abra su Biblia en el libro de Daniel, por favor. Y vamos a ir a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Déjeme decirle, y conforme usted ve al mundo que le rodea, se da de cuenta que las cosas están más intensas cada día más. Buenas cosas están sucediendo por un lado, pero muchas veces más bien como que las malas están cubriendo las buenas, ¿no? O sea, hay pocas buenas y muchas malas. Y a lo mejor hace 5 o 10 años, cosas que están pasando hoy no se imaginaba uno que pasaría en ese tiempo. Sucedía antes que la violencia tomaba lugar en algunos lugares laberintos o algunos lugares oscuros. Sin embargo, ahora ha entrado la violencia en nuestras escuelas y nuestros hijos están en peligro de los adultos, de que los maltraten, y luego la violencia se empezó a transferir, a derramar en las calles de las ciudades. Y pensamos, wow, qué cosa, ¿no? ¿Qué está pasando? Parece que hay un colapso imparable aquí. Y luego vimos este año donde la violencia sucedió también en los lugares de adoración, en las iglesias.
Usted no pensaría en 10 años atrás que eso sucedería en una iglesia, donde la gente iría y cometiera crímenes en un lugar de adoración, en una iglesia, vaya. El año pasado nos tomó por sorpresa, tomaron por sorpresa algunas cosas, porque estamos acostumbrados a experimentar ciertos desastres naturales, huracanes y qué sé yo. Mas, sin embargo, este año, a comparación el año pasado, a comparación de en este año, vimos un huracán que venía y pum, golpeaba una ciudad y la gente estaba en el proceso de limpiar, de recobrarse de este asunto, mas sin embargo continuaba el otro, mientras apenas estaban contando cuántos víctimas había, cuántos muertos, otro golpeaba a otra ciudad, otro venía ya en la costa y golpeaba el país. Y nunca habíamos visto eso en Estados Unidos, donde una tormenta de tal magnitud, donde se estaban nada más, o sea, la diferencia de ambas eran ciertos días. Y sin contar los otros desastres naturales que estaban pasando en otros países o lugares. Y obviamente nos está diciendo que algo está llegando a la cúspide, del clímax. Y conforme eso sucede y conforme se cumplen las profecías ya profetizadas hace años, el hombre desesperadamente necesita oír de Dios. Y es lo que estamos haciendo en estas sesiones, enseñándole la palabra, donde una persona que quizás está a punto de, o quizás está una persona que está en una iglesia o en un edificio, qué sé yo, buscando desesperadamente la voz de Dios, la guianza del Señor. Aunque hay veces en este tiempo la gente no está buscando al Señor, porque encuentran seguridad y un sentido de seguridad y protección y de comodidad o de plenitud en cosas. Por ejemplo, ¿qué comodidad traería cuando alguien tiene suficiente dinero para cada mensualidad, para cada mes, para cada factura, para cada cosa que tenga que pagar, no compromiso? Y obviamente se sentiría cómodo, ¿no? Puede ir a hacer de compras, se siente bien porque puede comprarle cosas a sus hijos, lo que necesita, se siente bien, como que descansa en la noche sabiendo que hay suficiente provisión. Y nos da un sentido de seguridad. Porque lo opuesto es cuando no hay suficiente dinero para necesidades y la gente se duerme atemorizado o preocupado. Y ese sueño se convierte en pesadilla. Porque hemos encontrado nuestra seguridad en las cosas. Vivimos en un buen vecindario, no vivimos en el vecindario o en la colonia donde nacimos o en la subdivisión. O sea, no vivimos ya ahí donde había violencia, donde estaba feíto. Vivimos en un lugar mejor, donde hay personas de un estado socioeconómico más alto, mejores estándares morales. Y decimos, wow, yo vivía en aquel vecindario, pero ahora vivo en este bonito. Hay paz, no hay violencia, no hay crimen, no hay cosas de esas feas. Todo se respeta y nos da un sentido de que nos hace sentir seguros. Bien, tenemos un buen empleo donde nos pagan bien. Porque alguien dice, si puedes trabajar con el Estado, wow, hay beneficios, o si trabajas para el gobierno federal, mucho mejor. Es un trabajo seguro y nos sentimos bien porque sentimos que encontramos seguridad en eso y nos sentimos cómodos. Porque el hombre busca eso, ese tipo de seguridad, ese tipo de plenitud, porque nos queremos sentir así como que nuestras necesidades están siendo suplidas, como que nos están cuidando bien. Y por eso tenemos obviamente alarmas en todos los lugares, en el teléfono, o en la casa de seguro, en el auto,
en esto o aquello, porque queremos que todo esté seguro, que estemos bien protegidos. Y pagamos porque diferentes tipos de seguros, seguro de vida, seguro, o sea, de salud, eh, acceso a eso, a seguro médico, al igual que seguro para nuestras casas, para nuestros hijos, etcétera, porque queremos que todo esté bien protegido. Y la gente, y hasta te dicen los vendedores, por $25 más podemos extenderle la garantía de su carro, la aseguranza, de que si algo falla, vamos a cubrirlo. ¿Por qué? Porque si digamos que si usted pagó extra para asegurar el funcionamiento de su laptop, de su computadora portátil, si se desarma, nomás la lleva y se la reemplaza. Y pareciera que todo hay seguridad en esto. Pero una persona que nada más ve estas cosas así, está mal informado, no, porque no entiende que Dios profetizó que eventualmente iba a sacudir la tierra. Y todo lo que el hombre, en las cosas que él ha puesto su seguridad, su fe en ella, va a ser sacudida. Y mucho de eso va a caer. Porque la seguridad y la protección original debemos encontrarla en Dios mismo, no en las cosas. Y con esta serie yo espero, que vayamos allí, que entendamos, que obtengamos esa mentalidad, esa forma de pensar, esa forma de ver las cosas, de ver al mundo y de ver nuestro caminar con el Señor. Digamos, he encontrado mi seguridad, mi protección real en Dios. Me siento bien, me siento seguro, me siento protegido, me siento que Él ha proveído para mí, todas mis provisiones vienen de Él. Dios nunca se va a la bancarrota, Dios nunca duerme, Dios nunca falla, porque hay algo que viene a la tierra, un sacudimiento, y yo no voy a estar preocupado porque nada va a sacudir a Dios. Nada va a sacudir a Dios. Nada. Nada va a sacudir al Señor. Todo lo del mundo va a ser sacudido eventualmente. Es como que tiene una cita, una fecha, en su calendario y va a pasar eventualmente. La tierra va a ser sacudida y todo lo que el hombre ha hecho va a ser sacudido y va a ser probado con el intento, o sea, con la intención de lo que no es de Dios va a caer. Aquellas cosas que Dios no ha creado, que Él no ha edificado. Y hay gran confusión en cuanto a determinar o discernir lo que viene de Dios y lo que no viene del Señor. Y la Biblia habla en las parábolas del hombre, del malvado que viene a plantar cizaña donde está el trigo, en los evangelios. Y le dice a alguien al Señor, mandaremos a alguien para que arranque las cizañas. Y dice el Señor, no, déjalo así. Déjalo así por el momento. Pero hay un tiempo donde la cizaña va a ser desarraigada. Para que separemos el trigo de la cizaña. Y vamos a separarla. Hay una cosecha que viene para el hombre. Donde va el Señor a hacer la división o va a hacer la diferencia entre las ovejas y los chivos, ¿no? Va a separar a aquellos que están en el Señor y a aquellos que no. Y las cosas que está viendo en el mundo, la violencia, la amenaza de guerra, el asunto, o sea, los grandes líos que enfrenta la sociedad ahorita, los grandes problemas sociales. Una persona, por ejemplo, puede entrar a la escuela con un rifle de alto poder y empezar a disparar a niños chiquitos, inocentes. O una persona que puede subirse a un hotel y empezar a dispararle a gente que ni conoce, a gente que está en un concierto, como el asunto de Las Vegas, como pasó ahí. Y todo eso está pasando porque hay un sacudimiento que viene a la tierra en el lado espiritual y eso está haciendo eco en la tierra.
Pero el cristiano no debe tomarlo esto por sorpresa, porque si estudia la Biblia, está documentado en la Escritura, está allí. Y se nos ha dicho de antemano que esto sucedería. Así que el cristiano debe estar adelantado, ya sabe lo que viene. Quizás no sepa todos los detalles específicos, pero sabe que algo viene. Y se prepara de antemano, hace preparativo. Y esa persona que no sabe lo que viene, que está mal informado, que ignora. La Biblia dice que en los días de Noé la gente estaba divirtiéndose, borrachándose, casándose, dándose en casamiento sin saber que venía algo tremendo, un diluvio, aun cuando Noé les advirtió que iba a venir. Y de aquí a que quisieron intentar o quisieron cambiar, poner atención, era demasiado tarde. Y hay un sacudimiento que el mundo va a experimentar. Pero las estructuras que Dios ha establecido, los edificios, lo que Él ha edificado, que han sido guiados por el Espíritu Santo, como usted es una persona nacida de Dios, usted no nació de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios, y usted, su sabiduría y entendimiento no está basado en el entendimiento del hombre limitado, sino que viene de la sabiduría de Dios. Tu esperanza no está en el asunto económico, en el estatus económico de la tierra, no, de la bolsa de valores, no, está en Dios. Tu fe está en Dios. El fundamento, la base, el cimiento de tu éxito, de tu paz, de tu gozo, de tu prosperidad está en Dios. Tu relación con Dios es el fundamento para tu vida. Y ese fundamento nunca puede ser sacudido. Nunca puede caer. Va a permanecer aun cuando otras cosas decaigan. Y va a haber personas que eran creyentes decayendo, fallando, personas que iban a la iglesia constantemente, que ya no quieren ir, cayendo. Va a haber personas que, muchos de ellos mal informados, que van a sufrir lo que el mundo sufre, porque están ignorantes, siguiendo doctrina de demonios, confundidos, o creyendo que están sirviendo a Dios, mas sin embargo no están sirviendo al Señor. Va a haber eso en algunos cristianos, o en algunos de ellos que creen que son cristianos, que son seguros del Señor, porque hay un gran engaño. El diablo no se aparece con una cola, con un trinche y con cuernos más bien. No, él se presenta como un ángel de luz para engañar. Y a menudo la gente no busca a Dios cuando las cosas van bien. Es decir, cuando todo en lo que ellos tienen basada su seguridad está bien, está completo, está estable. La gente que encuentra su felicidad y protección y sentido de propósito en el dinero, si hay dinero se sienten bien. No necesitamos buscar a Dios, ¿para qué? Todavía no está yendo bien, pero cuando cambian las cosas, usted puede ver una persona y que cuando todo va bien, tiene bastante dinero, que está entrando cada mes a su casa, bastante trabajo, los niños están bien en la escuela, la casa está bien, el carro funciona bien, no hay problemas en la casa, no hay fugas de agua, etc. Van de compras, compran esto y aquello, y esperan que eso sea permanente. Esperan que estas cosas sean así para siempre, que nunca cambien. Y su amigo quizás está pasando por otra diferente temporada o sazón, por otro tiempo, vaya, por otra etapa de su vida y todo le va mal. No sabe cómo va a darle de comer a sus hijos. No tiene suficiente para pagar la renta. No sabe cómo va a hacerle para poder sostener su matrimonio. Parece que todo es un caos. Van mal las cosas aparentemente. Uno está en el valle de la sombra de muerte y el otro está en la cúspide, en la montaña. Todo va bien, perfectamente bien. Y las personas, ambas quizás piensan que siempre va a ser así, que todo va a ir así. El que le está yendo bien piensa que todo va a ir bien, y al que está en el valle de la sombra de muerte piensa que quizás todo siempre va a ir así, y le va a estar yendo así. No sé cómo voy a hacerle, no. O sea, ¿cómo voy a poder vencer esto? Se siente deprimido.
¿Por qué? Porque se sienten en circunstancias que creen que no van a cambiar. Pero si usted ve el reino animal, por ejemplo, ve a un león de esos de montaña, a un leoncillo, obviamente que hay una especie de, estamos en el invierno, digamos, hay nieve, obviamente, ¿qué pasa? La vegetación está cubierta y los animales que comen eso no salen. Entonces, obviamente el conejo no sale a comer, digamos, porque la hierba está cubierta con la nieve, por lo tanto no sale para afuera y este león montañés de la montaña no puede comer sea el conejito. ¿Por qué? Porque no hay, no sale. Entonces están a punto de morir de hambre, porque el invierno ha pegado fuerte, la nevada. Pero ese animal entiende, eso nada más por un tiempo. Esta época, esta temporada va a cambiar, este clima va a cambiar. ¿Por qué? Porque la primavera viene, luego el verano viene, luego el otoño viene. Este animal entiende, tengo que nada más que aguantar y vencer ese temporal, esa condición presente. Pero la persona que está en la cúspide de la montaña tiene que pensar, esto va a cambiar eventualmente, tengo que hacer preparativos para cuando ande en el tiempo, en la época, en el temporal del valle de sombra. Obviamente tengo que hacer preparativos para que esté bien, para poder vencer eso también. Tiene que hacer preparativos porque las cosas van a cambiar, los tiempos eventualmente. Pero si el que está en la montaña no hizo preparativos, cuando anda por el valle y se va a quedar. Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Todo lo que está bajo el sol tiene un tiempo para cambiar. Hay una temporada para cada cosa. Así que el que está en la cúspide, en la montaña, no hace preparativo. Es raro que usted vea a una persona que está en ese tiempo, en ese momento victorioso, que vaya más a la iglesia, que ayune más, que lea más la palabra, que busque a Dios con más pasión, que busque al Señor más intensamente, que es lo que está haciendo la persona que está en el valle. ¿Por qué? Porque piensa, me está yendo bien, no creo que vaya a la iglesia, no creo que voy a hacer eso, no creo que voy a hacer aquello. Y dice la persona, no puedo ir hoy a la iglesia porque voy a ir a ver acá al vendedor de autos. Y no tengo tiempo para leer la Biblia porque tengo que ir y hacer aquello, voy a ir de compras con mi amigo o mi amiga. Está en la montaña, en la cúspide, pensando que nunca va a cambiar eso. No está haciendo preparativos para nada. No estoy en el altar, la persona dice, no ando en el tiempo de oración de la iglesia, no voy a esas sesiones de oración. Y eventualmente la persona que está en la montaña empieza a resbalar poquito a poquito. Ahora estoy decayendo. ¿Qué está pasando? Las cosas están yendo mal. Todo estaba bien ayer. ¿Qué está pasando ahora? Recibí una llamada y dice el doctor esto y aquello. Ahora el auto no está funcionando bien. Wow. El calentador está fallando. Tiene una fuga. Encontraron una especie de bolita, un tumor en mi pecho, aquí o allá. Y no hizo preparativos mientras estaba en la cúspide, porque pensaba, nunca va a cambiar esto. Y ahora está pasando por el valle de la sombra de muerte. Y ahora está desesperadamente tratando de decir, wow, necesito toda la ayuda que puedo obtener. El que estaba en la sombra del valle de muerte, él entendió, esto va a cambiar. Sigo haciendo preparativos porque voy a llegar a la montaña. Pero esta persona que entiende las cosas, ayunó y buscó a Dios, leyó la palabra intensamente cuando estaba en el valle de sombra de muerte y cuando estaba en la cúspide también en la montaña. Porque pues, entendiendo, mi fe va a ser probada, mi conocimiento va a ser probado, mi entendimiento de la voluntad del Señor va a ser puesto a prueba. ¿Por qué? Porque ahí esta temporada va a cambiar. Tenía que haberse hecho preparativos cuando todo iba bien. Pero el que está acá en el valle de la sombra de muerte tiene que entender, esta temporada va a cambiar.
se ve que como que va a ser así siempre, pero va a cambiar. ¿Le ha pasado que está en un problema y dice usted, no sé cómo voy a salir de esto? No sé si voy a poder salir de esto o no. Y de repente, pum, ya salió de ahí. Porque ese tiempo cambió, esa temporada, esa época, esa sazón cambió. La Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, regresarán con su cosecha. Vaya. Quizás usted hoy diezmó o dio con lágrimas, o también llorando adoró y oró. La Biblia dice que regresará usted con una gran cosecha. Regresará con un regocijo y con gran cosecha. ¿Por qué? Porque una temporada llegó y cambió y otra nueva vino. El libro de Daniel. Así que los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando, como que se sienten los vientos cambiantes. Y más cambiarán las cosas. Los gobiernos del hombre están escasos de respuestas. Están necesitando respuestas. Viene una catástrofe, viene la otra no saben cómo enfrentarlos. No saben cómo. Y lo que pasa es que necesitan la sabiduría del Señor. No solo los gobiernos del gobierno se encuentran sin respuestas para traer soluciones a su gente, pero también es así el mundo, los religiosos, aquellos expertos o eruditos de las religiones están tratando de buscar respuestas porque no entienden qué está pasando. Y en Daniel capítulo 2 es interesante. Vamos a ver un poquito nada más hoy. Y conforme las semanas pasan, hablaremos más en detalle. En Daniel 2:28, y hablamos de esto en el pasado, en algunas sesiones, cuando hablamos sobre oyendo a Dios, cuando hablamos de sueños y visiones y todo eso. Daniel 2:28 dice, y habla aquí de un rey llamado Nabucodonosor, que tenía esclavos en una región que él había conquistado, y trajo a esos esclavos a su país, a su ciudad. ¿Y quiénes eran? Era el pueblo de Dios. Y entre ellos estaba Daniel. Y Daniel estaba en esa situación bajo este rey llamado Nabucodonosor. Y Daniel era una persona que estudiaba y conocía las cosas de Dios, la palabra del Señor. Él tenía inclinación y discernimiento que algunas cosas iban a cambiar prontamente. Sabía que Dios obra en diferentes etapas, sazones y tiempos. Y él entendió que las circunstancias donde él estaba no eran a causa de sus decisiones o hechos, sino por lo que sus antepasados habían hecho. Es importante, lo que usted hace hoy, sus hijos van a disfrutar de ello el mañana. Si usted está cerca del Señor, busca a Dios intensamente, sus hijos experimentarán eso, una herencia, un legado bendito, donde temerán, en el temor del Señor, van a heredar eso. Hasta 1000 generaciones, con todo que suena exagerado, así dice la Escritura. Si usted vive su vida en desobediencia a Dios, usted como que no está muy serio, sus hijos van a hacer lo mismo, pero con más intensidad. ¿Por qué? Porque quizás sus hijos no sobrevivan en el futuro. Porque usualmente las generaciones que vienen después toman las cosas y las llevan exageradamente o lo llevan a un nivel más alto. Una persona, por ejemplo, que toma de cuando en cuando y quizás la generación que sigue después de ellos serán alcohólicos, ¿no?
Pero si usted anda cerca del Señor, camina con Dios, le busca, seriamente sus hijos andarán más apasionados por el Señor, más le buscarán. Si yo hago grandes cosas para el Señor, la generación que viene harán cosas mucho más grandes para Él, con más pasión y amor por Él. Y es lo que estamos tratando de hacer, de ayudarle a criar, a edificar gente de Dios temerosas, que teman. Sus hijos no tienen que empezar del cero, por decirlo así. No, pueden empezar donde tú y yo estamos. Nosotros pasamos por cosas desagradables, ellos no tienen que pasar por ellas. Ellos tienen que empezar donde estamos nosotros y seguir adelante. Por eso que tengan cuidado de que viva mi vida para el Señor bien, que cuando Dios nos llama a una reunión, yo estoy aquí. Porque entiendo que esto va a afectar hasta mis generaciones. Hasta 1000 generaciones. Van a oír del tatarabuelo que hizo estas cosas, que vivió así, dejó un legado para sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Y no le va a faltar cosa alguna, no van a caer en nada, no van a perder en nada. Porque la gracia del Señor, su fe en Él los va a sostener. No importa si lograron la carrera profesional adecuada, si son buenos en ello o en aquello. No. La mano del Señor los sostendrá. Porque estoy dejándoles a ellos el mejor legado, la mejor herencia que puedo darles. Porque si les dejo dinero, eventualmente la economía lo va a deteriorar. Si les dejo una casa, eventualmente las termitas van a comerse. Si les dejo un carro, eventualmente el gerrumbe se los comerá. Pero si les dejo el legado espiritual del temor del Señor, wow, tendrán un futuro brillante. Si Dios es por ellos, ¿quién contra ellos? Tremendo. Y por eso es que estamos aquí, buscando vivir ese tipo de vida sobrenatural. Y en medio de estos vientos cambiantes que están soplando y que nos llevan a este punto clímax o esta cúspide, y aquí vemos donde Nabucodonosor tiene un sueño. Ahora, Dios habla a la gente no porque sean justos o injustos, sino porque por el lugar, por la posición, por el cargo que tienen. Y por eso Dios les habla a veces. Y aquí Nabucodonosor, él no teme a Dios. No. No temía al Señor, pero él era el hombre más poderoso más gran influencia en ese tiempo. Y veamos que aquí le habla a Dios de lo que está a punto de pasar a su reino. Y Nabucodonosor tiene ese sueño y sabe que es importante, pero no puede entender qué es. Y oye de alguien llamado Daniel que él tiene ese don para interpretar sueños. Y aquí Nabucodonosor quiere que Daniel le interprete el sueño. Y que le diga lo que el sueño era y qué significaba. Entonces aquí vemos en Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿En cuáles días? En los nuestros. Es interesante cómo Dios habla de reyes, de reinos, de lugares, de sitios, años, miles de años antes que sucedan. Esa persona quizás ni ha nacido todavía. Isaías habló años atrás de Jesús que iba a nacer de una virgen. Y es lo que diferencia la Biblia de otros libros religiosos. Porque este libro no es religión. No es un libro religioso. Así que algunos dicen, la palabra no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, es el libro que te habla del principio hasta el fin. Y aquí Nabucodonosor se le revela lo que va a pasar en los últimos días, en los días que vivimos tú y yo. Versículo 29 dice, estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos
por saber lo que había de ser en esto, en lo porvenir. Y brinquemos, y le empieza a decir Daniel a Nabucodonosor lo que vio. Y empieza a describirlo. Versículo 31, Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esa imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Su vientre, y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y luego mostraremos esta imagen aquí en la pantalla, en servicios por venir. Y aquí Nabucodonosor tiene este sueño y esta imagen en su sueño y los diferentes materiales desde el cual se componía esta estatua. Y el rey ve esto y Daniel empieza a decir qué significaba. Veamos el versículo 34. Dice, y le dices, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Ahora Nabucodonosor ve estas cosas y ve esta piedra, y esta piedra golpea la imagen y lo hace pedazos. No solo lo quiebra, sino que lo desmenuza. Versículo que sigue. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias, campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y ha dado en tu dominio sobre todo aquello. Tú eres aquella cabeza de oro, y aquí le está explicando. Tú eres, dice, eres la cabeza de oro. Y lo demás representan otros reinos. Y vamos a ver cómo vas a poder ver aquí el reino romano y cosas así. El imperio romano, perdón. Dice, la cabeza eres tú. Está diciéndole, viene una piedra que va a desmenuzar cada reino. Va a quedar como menusa, o sea, como un polvo allá. Ahora, Daniel está diciéndole, esto es lo que viene. Después de ti va a haber otros reinos, rey Nabucodonosor. Un reino detrás de otro, detrás de otro. Van a levantarse. Pero va a haber un último reino. Y este último reino es representado por esa piedra que golpea los pies y que los hace que se conviertan en polvo, los menusa. Dice, versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino del bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, versículo 40, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y luego sigue explicando cosas, describiendo los diferentes reinos. Y está hablando de los días que venían, o sea, nuestros días.
los días en el futuro, para nosotros nuestro hoy. Y muchos eruditos piensan que esas revelaciones del apóstol Juan en Apocalipsis, al igual que Daniel, involucra al países como Rusia, China. Dice, los reinos se levantarán y van a ser poderosos, pero vendrá uno, el cual destruirá a todos. Versículo 44, y en esos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino, y está hablando obviamente de la piedra que destruyó la imagen y se convirtió en un monte. Dice, otra vez versículo 44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Wow, Señor, ¿dónde están esos Danieles? Están aquí en la tierra ya. No son muy famosos, pero aquí están. Pero hablarán cosas y serán el instrumento que Dios usará para sacudir la tierra. Y Daniel dice, este reino va a destruir a todos los demás. Y es un reino que permanece para siempre. Es un reino que no tendrá fin. No tendrá fin. Será para siempre. Y eso obviamente no es el reino romano. El imperio romano tampoco. O los Estados Unidos o Rusia. Porque todos estos gobiernos no son eternos. Solo hay un gobierno que es eterno. Y déjenme ver si lo encuentro. En el libro de Isaías. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Y estamos obviamente en el tiempo, a punto de entrar al tiempo de Navidad, las fiestas decembrinas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí está hablando Isaías miles de años, cientos de años atrás. Dice, y el principado sobre su hombro, su reinado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabe de qué reino se habla? El reino del cual Daniel hablaba, que esa piedrita que agarró y tumbó esa imagen la desmenuzó. Dice, lo dilatado de su reino, o lo expandido de su reino, y la paz no tendrán límite, no tendrá límite la expansión, de su reino. Dice, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos será esto. Habla de que del reino de Dios, el único reino que es eterno, el único reino que no tendrá fin, no puede ser derrotado, el único reino que es eterno, el único reino que es poderoso más que cualquier otro reino. Es el único reino que va a permanecer cualquier cosa que la tierra experimente, cualquier caos, cualquier sacudimiento, cualquier destrucción. Este reino permanecerá, el reino de Dios. El reino de Dios es el único y último reino en el planeta, el que todos los demás van a cesar y a ser destruidos. ¿Por qué es crucial entender esto? ¿Por qué es esto? Por esta razón, porque la Biblia la gente lo toma como un libro religioso. El cristianismo se le denomina la religión cristiana. Cuando usted oye, por ejemplo, hace una solicitud de empleo y en la solicitud ahí dice, ¿de qué religión eres? ¿Católico, apostólico, romano, musulmán, cristiano, etcétera, etcétera? Cristiano. Mas el cristianismo no es una religión.
La Biblia no es un libro religioso. Jesús no vino aquí a la tierra a establecer una religión. No predicó sobre eso tampoco. Él no vino a a avanzar su religión. No. Esta Biblia es un documento. Es la constitución de un reino en particular. Las historias que narran del principio hasta el fin de la Biblia, se trata de un rey que quería expandir su reino y empezó con una colonia y empezó a colonizar este territorio. Y esta colonia, el gobierno de esa colonia, se rebeló contra el dueño, contra el rey del reino, y obviamente y dio esta colonia a un reino diferente. Y el reino de Dios puso un plan en acción para ir y recuperar lo que se había perdido. Y ahora ya hablé desde Génesis hasta, ya en esto hablé en sí de Génesis hasta Apocalipsis. Porque esto pasó. Dios es el propietario, el dueño de la tierra, el que es dueño de todas las cosas. El cielo era su propiedad, era su reino, es su reino todavía. Pero en este ejemplo, es rey porque tiene propiedades. Si no tiene propiedades, no es rey. Porque ¿dónde está tu dominio allá? Si fuera rey. Así que Dios es dueño del cielo porque lo creó, es el rey. Es el propietario, el dueño. Y un día, él quería expandir su reino a unos nuevos territorios. Y no buscaba tierra, sino que creó la tierra. El planeta Tierra. Creó este nuevo terreno llamado la Tierra para expandir el reino suyo desde la atmósfera espiritual a la atmósfera física. Y, por ejemplo, cuando un reino como Inglaterra, digamos Gran Bretaña, cuando quieren expandirse van y traen, toman posesión de un terreno, una tierra, y lo que hace el rey, manda a un delegado que vaya allá y obviamente y cheque que las cosas funcionen bien, supervise, y Dios crea la tierra y no envía un delegado, sino que lo crea él mismo y se llama Adán y pone a Adán encargado para que supervise esta nueva colonia llamada la tierra. Ahora, si quizá no entiende mucho lo que es la colonización, porque pero me estoy adelantando un poquito, pero para darle un poquito de luz, cómo funciona, porque nosotros vivimos en una democracia. En Estados Unidos hay democracia, entonces no entendemos muy bien cómo funcionan las cosas en un reino. Pero un rey manda un delegado allá a un lugar nuevo, por ejemplo, y le da un mandato, dice, haz que este nuevo territorio, este nuevo terreno, se asemeje a nuestro país. Ahora, ¿qué nos da la diferencia? No se me pierda, ponga atención. Había dos formas o más de cómo un rey tomaba posesión de una tierra. Y déjeme compartirlo. Nabucodonosor fue e invadió al pueblo de Dios, a Israel, en los días de Daniel. ¿Y qué hizo? Él tomó cautivos o esclavos, esclavizó al pueblo y se lo llevó a su tierra, a Babilonia, y para que trabajaran en su reino. Así que tomó posesión de la tierra, capturó más bien a las personas ahí, los hizo sus esclavos y los llevó a su país, a su ciudad, para que trabajaran para él. Otros imperios lo hacían diferente. Por ejemplo, el imperio romano, cuando iban y conquistaban, invadían ese lugar, no tomaban esclavos a la gente y se los llevaban a su país, no, sino que tomaban posesión de la tierra, mandaban un delegado más bien, y le decían, haz que esta ciudad se asemeje, sea una similitud a Roma. Su forma de creencia, su cultura, su gobierno,
enviaban un delegado para que hiciera estas cosas. Dios puso a Adán para que la tierra se asemejara al cielo. ¿Se acuerda lo que Jesús oró? Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la idea era que establecieran una cultura diferente, una forma de creer diferente, etc. Y es lo que los romanos hacían. Los romanos iban, conquistaron, por ejemplo, Jerusalén, y tomaron al pueblo y enviaron a un delegado llamado Pilato en los tiempos de Jesús. Y su tarea era de que Jerusalén se asimilara a Roma en este caso. Ahora, note que Jesús no nació en los tiempos del rey Nabucodonosor, sino nació en el tiempo de los romanos. Y fueron ellos los que establecieron la crucifixión como un castigo. Ahora, como la pena de muerte. Ahora note, Jesús vino en los tiempos del Imperio Romano, no en los tiempos del rey Nabucodonosor o otro rey. Él podía haber venido en ese tiempo, porque Adán había fallado, pecado. Él entregó el reino, la tierra a un nuevo Dios, al enemigo, al diablo. Y Dios empezó a planear cómo recuperar esto. Y el Señor esperó años para introducir a Jesús, el nuevo rey. Ahora, ¿por qué es que Dios esperó tanto tiempo? Dios estaba esperando para que un reino llegara a Jerusalén e hiciera las cosas como Él sabía que deberían hacerse. Así que Jesús nace en el tiempo del Imperio Romano, que era un símbolo, una semejanza en cierta forma, sombra, de tipo y sombra del reino de los cielos. Así que Roma viene, o sea, los romanos toman posesión de Jerusalén y envían un delegado y hacen que ellos se conformen a la forma de gobierno de Roma. Y usted dice, pastor, ya hablamos bastantes veces de esto, de que cómo es que Nabucodonosor conquistó al pueblo de Dios. Y ahora está diciendo otra vez que Roma va y conquista al pueblo del Señor y los hace sus esclavos. ¿Cómo va a ser posible? Yo pensé que Dios era bueno, que el pueblo de Dios es poderoso. Yo pensé que Dios iba a protegerlos. ¿Cómo puede suceder esto? Es una buena pregunta. Déjenme decirle qué pasó. El pueblo del Señor cometió errores, pecó y continúa haciendo lo mismo. Se ponen en situaciones donde fácilmente pueden ser vencidos por el enemigo. Porque hay un reino llamado reino de las tinieblas. Y el pueblo de Dios a veces está siendo vencido por ese reino. Así como Nabucodonosor y los romanos vencieron al pueblo del Señor, lo tomaron como esclavo. Siguen pasando. ¿Qué han hecho estas personas para hacer esto? ¿Qué hacen para hacerlos susceptibles a la conquista del reino de las tinieblas? Porque no es lo que está pasando con muchos cristianos. Muchos cristianos están tan derrotados como el mundo. Tienen tantos problemas y situaciones, líos como los del mundo. Muchos cristianos también están posesionados por el diablo como la gente del mundo. En los mismos problemas donde está la gente del mundo, ahí está el pueblo de Dios. Algunos están siendo conquistados por un tipo de rey como Nabucodonosor y otros como los romanos. Mas, sin embargo, están en la iglesia cada domingo. Usted no tiene control de su vida. Otras cosas lo controlan. Por eso se llora cuando se va a dormir llorando, vaya. El Señor no está reinando en su vida, porque si fuera así no estuviera usted sufriendo tanto caos. ¿Y por qué es que el pueblo del Señor lo hace susceptible al reino de las tinieblas? O sea, lo hace presa de ello. Esto pasó en el tiempo, obviamente, empezó con Adán y Eva, en el huerto del Edén, donde ellos se tornaron
tornaron la propiedad del Edén al reino de las tinieblas por su desobediencia a Dios. Mas, sin embargo, eran el pueblo de Dios, eran hijos de Dios, y estaban sufriendo como si no fueran. Y otro reino tomó posesión. Todos los días el reino nacional está tomando dominio de América. De niños pero van a la iglesia cada domingo. Voy a hacer una especie de resumen. Por primera vez en la historia, en el Edén, Adán y Eva empezaron algo nuevo. Empezaron una religión. ¿Se acuerdan la historia que les dije del rey que quería expandir su reino mandando a un delegado para expandir su territorio? Ese es un reino, ese es mover de un reino. Así es como funcionan las cosas. ¿Qué es un país? Un país, alguien que tiene un líder, un presidente, un primer ministro. Un reino tiene una fuerza militar y también tiene riquezas para su gente, para su pueblo. Tiene una constitución, leyes que gobiernan ese reino. Y en esa tierra hay muchos reinos que se mueven de aquí para allá y cada uno tiene su fuerza militar. Su influencia, su propio poder. Estados Unidos tiene obviamente el tesoro, la tesorería donde hay dinero guardado, ¿no? En reserva para cualquier circunstancia, y tiene dinero para el pueblo en caso de necesidad. Y tiene Estados Unidos una fuerza militar que protege al pueblo en caso que sea necesario, en cualquier circunstancia. Tenemos una constitución que dicta la forma de vida en este país. Tenemos leyes que gobiernan nuestra sociedad. Ese es un país entero. Y un reino solo puede ser derrotado por otro reino más fuerte. Y usted tiene reinos en esta tierra. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? No se integran al reino de Dios. Lo que hacen, empiezan su religión, su propia religión. Y ahora, una religión no tiene su propia fuerza militar. No tiene tampoco sus riquezas. Una religión tampoco tiene una fuerza poderosa como un reino. Una religión es una organización hecha por hombre con tradiciones y filosofías e ideologías de hombre. Es el intento del hombre tratando de buscar a Dios. Islam tiene su propia forma de buscar a Dios, tratar de buscar a Dios, al igual que el budismo, su propia forma de tratar de a ver si Dios le pone atención. Hare Krishna de igual manera tiene sus propios rituales tratando de cómo buscar y alcanzar a Dios. Los católicos tienen su propia forma de hacerlo y los cristianos tienen su propia forma de una manera u otra hacer que Dios se involucre para que haga sus oraciones. Cada religión es algo que el hombre hizo para tratar de conectarse con Dios. Y cada quien tiene sus tradiciones, sus costumbres, filosofías e ideologías, y todas son hechas de hombre, y esa es la obra del hombre. Y lo que pasa es que cuando usted trae ideas de Dios y usted las disfraza o las mezcla con formas incorrectas de vivir, es la obra del hombre en sí, pero por fuera se ve como si fuera la obra de Dios. Porque el catolicismo se ve como algo bueno, como algo de Dios, al igual que el Islam, de acuerdo a ellos, al igual que el budismo, se ve como algo religioso bueno. Y usted va a algunos círculos cristianos y se ve así también, pero no es así. No digo que todo está incluido, no todos los cristianos son así, no estoy diciendo eso. Porque hay grupos que en realidad buscan al Señor, si andan de acuerdo al reino de Dios. Y, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que en su búsqueda de buscar a Dios o de tratar de conectarse con Él, ellos salen con sus propias tradiciones, sus propias formas de hacer las cosas. Y en el momento que usted lo hace, Dios se va de ahí. Porque usted toma lo que es divino, a lo que es puro, y le adhirió, usted le puso ahí, le agregó tradiciones del hombre, ideologías del hombre, y ya no es algo divino. Entonces, cuando Adán y Eva decidieron, a pesar de que entendieron la voluntad del Señor, entendieron las consecuencias cuando decidieron, vamos a comer del árbol, del fruto del árbol, aunque Dios dijo que no lo hiciéramos, el rey dijo que no lo hagamos. Esta es una orden del rey, del reino, pero vamos a hacerlo a nuestra manera. Vamos a decidir nosotros mismos cómo vamos a comer, qué vamos a hacer. Y cuando lo hicieron, empezaron su propia forma de querer buscar a Dios, su filosofía, y se hizo como una especie de religión, y Dios lo sacó del Edén y lo hizo vulnerable. ¿Y cómo es que Nabucodonosor pudo conquistar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, Jerusalén? ¿Por qué? Porque ellos tomaron las cosas de Dios, le agregaron las filosofías del hombre y lo convirtieron en eso. Vino Nabucodonosor y pudo vencerlo fácilmente. Y aprendieron que tomaban las cosas del Señor y le agregaron las filosofías del hombre, las ideologías del hombre, y se convirtió en algo así que no era ya de Dios. Y cuando fue así, fueron vencidos, al igual que Jerusalén en el tiempo del Imperio Romano. La religión es más inclusivo de lo que usted piensa, va más allá de lo que quizás piensa, porque a lo mejor pensamos, gracias a Dios que yo no soy religioso. Espere. Usted ha tomado cosas de Dios que son divinas y usted le ha añadido su propio sabor. Usted es religioso. Usted empezó su propia religión ya. Y cuando empieza su religión, entonces el Señor se aleja de eso. Dios se aleja de esas cosas. Si usted dice que la Biblia dice, no dejando de congregarnos, y alguien dice, yo voy a la iglesia cuando yo quiero y si quiero, usted empezó su propia religión, lo está haciendo a su manera. Si usted dice, yo no voy a la iglesia al tiempo cuando están cantando la alabanza de oración porque nada más quiero oír la palabra, usted está siendo desobediente, está poniendo su propia religión. Cuando usted dice, yo no te creo que tengo que diezmar, usted se hizo un religioso, porque tomó algo que es divino y usted le agregó su propia filosofía. Y cuando usted hace eso, el Señor se aleja de eso. Y cuando eso pasa, está listo para ser derrotado, para ser tumbado. Era el problema con la gente en el Antiguo Testamento. El Señor los corregía, componían las cosas y luego volvían a lo mismo. Tomaban las cosas de Dios y las convertían en algo religioso. El Señor los liberaba y tomaban las cosas de Dios divinas y les agregaban las cosas suyas y lo hacían una religión. El Señor se alejaba y venía un rey y los tomaba, los vencía. Y una y otra vez usted encuentra en todo el Antiguo Testamento que pasó eso hasta que Jesús vino. Ahora Jesús vino, llegó a la tierra y llegó en medio de donde el pueblo de Dios estaba bien atascado en religión. Fariseos y saduceos que estaban siendo vencidos por el Imperio Romano. ¡Wow! Y por ahí usted nunca vio a Jesús hablando de religión, porque esa no era su cosa. Eso es cosa del hombre. Déjeme terminar aquí. Vayamos a Mateo capítulo 4. ¿Está aprendiendo algo? Espero que sí. Vamos a guiarlos a una libertad que quizás nunca hemos experimentado. Una libertad que va a durar y vamos a ser transformados. Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista, claro, estaba preso, volvió a Galilea. Era como
el punto donde tenía que empezar en su ministerio, como la clave principal, ¿no? Como la seña. Es importante. La Biblia dice que no había otro profeta más grande que Juan el Bautista del Antiguo Testamento. No hay profeta más grande en el Antiguo Testamento que Juan el Bautista. Cuando Jesús vio esto, que habían arrestado a Juan, era tiempo de empezar su ministerio. Pero dice que no había uno más grande que Juan el Bautista, porque la religión estaba invadiendo el Antiguo Testamento, había invadido. Y cuando llegó con Juan, Juan no predicó religión. ¿Qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. No religión. ¿Por qué? Porque la religión jamás va a poder enfrentar y derrotar a otro reino. Porque un reino tiene una fuerza militar, tiene una reserva económica, tiene de influencia, etc. Una religión no tiene eso. Y cuando el pueblo del Señor se alejaba del Señor y empezaba a agregarle cosas a lo de Dios, se hicieron vulnerables. Y otro reino venía y los vencía. Y por eso experimentaban cautividad constantemente, porque ellos se alejaban del Señor a través de su desobediencia, les agregaban su propio sabor, sus propias cosas a las cosas de Dios y eran vulnerables. Y una religión no puede permanecer contra el reino de las tinieblas, no puede enfrentarlo y vencerlo. No, un reino es un país, una religión es una ciudadela chiquita, no puedo decirlo así. Así que el reino de las tinieblas, si te ve como un religioso, viene y te vence. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cualquiera que quite o le agregue a la Biblia será maldecido. Y usted, si se convierte en un religioso, es susceptible a los ataques del enemigo, a que lo venza. Así que Juan el Bautista decía, arrepentíos. No decía para que continuemos la religión, no. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, el reino de Dios está aquí. Y empezó a predicar el reino de los cielos, el reino de Dios, no la religión. Él sabía. Seguimos. En Mateo 4, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, como diciendo, vamos a ir y a tomar posesión de esa ciudad. Observe. Ahora, en ese tiempo, cuando Jesús vino a predicar y habían arrestado a Juan, mira lo que pasó. Versículo 17. Desde entonces comenzó, desde el tiempo ese, cuando empezó a predicar Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La única cosa que puede derrotar a un reino es otro reino más poderoso. Y el pueblo de Dios estaba en desventaja, porque Roma había y los ha invadido y ellos estaban llenos de religión. Jesús decía, no, vamos a regresar al principio. Porque solo un reino puede permanecer en contra de otro y vencerlo si es más fuerte. El reino de las tinieblas ha traído calamidad a tu casa. Si la oscuridad es el problema, entonces sabes cuál es la cura. Si las tinieblas es el problema, la luz es la cura. Y la única cosa que puede parar las tinieblas es el reino de luz de Dios, no la religión. Porque si el reino de las tinieblas está detrás de ese cáncer, o de esa división en tu casa, o está detrás de esa destrucción en tu economía, en tus finanzas, o ha robado tu gozo, la única cosa que puede cambiarlo no es religión, sino el reino de Dios. Aleluya. Seguimos. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Note, el evangelio no es la cruz.
Usted no ve que Jesús hablaba del reino de la cruz. No era eso. ¿Cuál es el evangelio? El reino. La cruz es el conducto, el camino por el cual pasamos para llegar al reino. Usted predica el evangelio del reino, la cruz nomás es el medio por el cual pasamos. El evangelio no es nacer de nuevo. El nacer de nuevo no es esto. Es el principio para entrar. Si usted lee en las escrituras los evangelios, podrá ver a lo mejor unas 25 veces donde Jesús habló sobre el evangelio del reino. 25 o 40 veces, que habló muchas veces de esto. Y te da una idea, te da visión de que como habla de esto, del reino de los cielos así, el reino de los cielos es semejante a aquello, como alguien que compró un terreno, el reino de los cielos se asemeja a esto o aquello, etcétera, etcétera. Habló del nacer de nuevo una vez nada más, a una persona llamada Nicodemo una noche. Cuando predicó a multitudes, nunca hablaba de nacer de nuevo. ¿Sabe qué predicaba? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y hemos estado predicando del nacer de nuevo y sin mencionar el reino. Porque la gente busca la seguridad, la gente busca la protección, la gente busca un sentido de plenitud, pero lo único que puede proveer es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y me gusta lo que dijo un hombre. Jesús es la puerta, pero hemos predicado sobre la puerta y hemos olvidado el reino al cual entramos. Y Jesús hablaba del reino de los cielos así asado, porque una vez que entras al reino, el rey se encarga de ti, él te cuida. Busca primeramente el reino de los cielos y justicia y todas las cosas os serán añadidas, dice la Biblia. Cuando usted llega a ser ciudadano de los Estados Unidos, ¿qué pasa? El país te protege, está ahí la fuerza militar para protegerte. Hay un gobierno que está dispuesto a ayudarte. Una vez que eres parte del país y eres ciudadano, disfruta de todos sus beneficios. La cruz te lleva al reino para que disfrutes de los beneficios de él. Pasó que fuimos a la cruz y no entramos al reino, sino que fuimos a la cruz y luego le agregamos nuestro sabor religioso y nunca entramos al reino. Y obviamente, ¿qué pasó? Nos convirtió en un club religioso nada más, no en parte del reino de los cielos. No hay diferencia entre nosotros si pensamos así y un club tal o cual. Es como decir, los vaqueros de Dallas, los futbolistas van a pelear contra China. No. Ellos sabrán cómo tirar una pelota, pero no saben cómo hacer guerra. Usted no manda a la religión para enfrentar el reino de las tinieblas porque lo van a vencer. Vamos. Ahora Jesús andaba por todo lugar predicando el reino. El reino de los cielos es así, el reino de los cielos es así. ¿Y sabe lo que hacía con los religiosos? Los ignoraba. Los ignoraba. Déjame decirte, cuando tú le agregas tu propio sabor y filosofía a la palabra divina, te aseguro que el Señor te va a ignorar. Por eso tus oraciones no van a funcionar, no van a ser contestadas así. Y cuando Jesús viene y empieza a predicar, hay gran influencia religiosa. Los fariseos, los saduceos, y tenían todo tipo de traducciones. Jesús los confrontaba. Si en verdad Jesús era bien difícil y estricto con los fariseos, le decía, hijos de Satanás, le decía, tus tradiciones han hecho la palabra inefectiva. Jesús era bien estricto, bien rígido con ellos, con los religiosos. Ellos no fueron mandados por Dios para hacer ministerio. De igual manera, si usted anda haciendo ministerio sin que alguien de los 5 ministerios, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el apóstol, lo mandaron, usted está haciendo su propia cosa ya. Porque hay orden en el reino de los cielos. Y cuando Jesús iba y esta parva religiosa querían hablar con él y él los ignoraba.
Y un día le hicieron una pregunta y Jesús dijo, yo le voy a contestar, pero ustedes contéstenme esta primero. Y no lo hicieron y lo ignoró, se fue. Así es como él trataba con los religiosos. Usted no quiere ser parte de esta turba, de esta multitud. Quiere ser parte del reino. Dos religiones, dos organizaciones totalmente diferentes. Jesús iba y predicaba el reino. El reino de los cielos es así, el reino de los cielos es asado. Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Abría los ojos de los ciegos y que decía, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, estaba diciendo, vamos a hacer aquí estragos al reino de las tinieblas, vamos a patear al enemigo. Por eso es que el pueblo judío decía, restaurarás los reinos de la tierra. Estaban gimiendo porque estaban bajo la opresión romana. Pero él venía a quitar que el reino de las tinieblas de sobre ellos, no el reino físico romano. Pero las mentalidades religiosas, las mentalidades que tenían, estaban pasando eso por alto. Y él ignoraba a los religiosos. Estaba enviándoles un mensaje. ¿Por qué? Porque estaban tomando lo divino y agregándole cosas. Y finalmente lo arrestan. Y se acuerdan cuando lo llevaron a otra persona, a Anás creo que se llamaba, a uno de los sacerdotes. Y lo llevaron también con Caifás y empiezan a hacerles preguntas, etc. Y cuando lo envían a Caifás, estaba ahí con toda su ropa, Caifás en el cuarto religioso, en la corte religiosa, y estaba ahí en ese lugar. Y le hacía preguntas a Jesús no contestaba nada. Finalmente Jesús le dijo para que suceda la crucifixión. Pero se mantuvo callado. ¿Por qué? Porque es un rey, está en medio de un grupo religioso. Le preguntaban, ¿eres tú este? ¿Eres aquel? Etcétera. Y decía, ¿eres el Cristo? Y le dijo, tú lo has dicho. Y se rasgaron las vestiduras diciendo, wow, ¿qué más tenemos que preguntarlo? Ahora sí has hecho esto y eres digno de muerte, de ser crucificado. Ahora, ¿y por qué Jesús no decía nada? Porque él es un rey y estaba en medio de una corte religiosa. No van juntas las dos cosas. Juan 18. Y aquí habían arrestado a Jesús, en resumen, y lo llevaron para que lo examinaran, para que lo checaran, lo probaron de acuerdo a la ley judía. Y a él no le importaba la ley judía, ¿verdad? Y le decían, ¿por qué haces esto en los sábados? En los sábados él le decía, yo soy el Señor del sábado. Y se enojaba más. Y él tenía que ser crucificado en el día perfecto, en el tiempo perfecto, de acuerdo a la profecía de Isaías. Y obviamente él había dicho algo nada más suficiente para provocar eso. Y está aquí en esta corte religiosa. Y lo que hacen es, dice, es digno de muerte. Pero no podemos matarlo porque seremos impíos, no seremos limpios. Diciendo que lo maten los romanos. O sea, la religión tiene un poquito de Dios y un poquito de cosas paganas, malas. Y contaminan lo divino con eso. Y tiene que separarse del reino, tiene que ser parte del reino del Señor y no separarse de él para que sea algo puro, ¿no? Porque si no, su casa caerá. Y dice Caifás, vamos a hacer que lo maten los romanos. Y lo mandan a otra corte, a Pilato, al gobernador, que representaba otro reino, el reino romano, el imperio romano. Y es como un rey hablando con otro rey. Ahora sí puede hablar Jesús, tiene mucho que decir. Porque la única cosa que puede confrontar un reino es otro reino, más poderoso, no una religión. No sea una persona religiosa y pensando voy a ir a echar fuera demonios. No, ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento los hijos de Esceva?
allá en Roma, en Hechos, tiene que estar listo para correr, si no. Y eso está en Hechos 19. Acuérdense, una religión jamás puede enfrentar otro reino y vencerlo. Así que Dios quiere que seamos personas con mentalidad de reino y tengamos una vida así para que ejercitamos el reino de Dios, el dominio de Dios. Y usted no puede llevar a cabo, cumplir a Génesis 1:28, que tengamos dominio sobre la tierra si no tenemos mentalidad del reino. Si usted tiene una mentalidad religiosa, no puede tomar dominio, ni su vida, ni su casa, ni su corazón, ni nada. ¿Por qué? Porque un reino puede dominar, una religión jamás puede dominar un reino. Por eso algunos no pueden deshacerse de esos pensamientos que los atormentan, porque su vida es una vida religiosa. Ha tomado las cosas de Dios mezclándole con otras cosas y ahora viene a querer dominar eso. Y usted clama al Rey de Paz, pero no se manifiesta porque no se involucra donde hay mitad y mitad. No es un reino puro. Entonces cuando va con Caifás Jesús y no le contesta las preguntas y lo mandan con Pilato, porque el Señor como que pensaba, yo no hablo con alguien más que sea alguien que entienda reino, que sea un rey. Estamos en Juan 18:19 y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos. Era Anás el sacerdote. Y de su doctrina, Jesús le dijo, yo públicamente he hablado al mundo, etc. Brinquemos al versículo 28. Y se lo llevaron al pretorio y mire, qué interesante. A veces la gente hace cosas tales como a privado te dicen, oh sí, pastor, te amo, esto y aquello, pero en privado están congregados con otras personas comiendo y están hablando mal del pastor, criticándolo, etcétera, ¿no? Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿de qué acusación traes contra el hombre? Respondiendo le dijeron, si ese no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Entonces le dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir, ¿no? Y así son los religiosos a veces. Te están dando un abrazo y dándote una puñalada en el lado, ¿no? Es feo, la religión es algo feo. Y Jesús tenía que ser crucificado por los romanos porque los romanos eran los que eran expertos en esa forma de muerte, en la crucifixión. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamado a Jesús, le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora Pilato no sabía, no quería saber, era religioso, estaba diciendo, ¿eres tú rey? Porque solo un reino más fuerte puede vencer a otro. Él no estaba con el asunto o con el temor o con la preocupación, ¿será este religioso? No, quería saber, ¿tú eres rey? Como diciendo, representas otro reino. El diablo no le importa si eres religioso. No eres amenaza para él así. No eres amenaza para él así. Cuando viola los principios del reino, la forma como vives tú, o haciendo la obra de Dios, puedes ser prosperando pensando que Dios te está prosperando, sin saber que no es así. Y el que está haciendo el trabajo del reino tiene que pelear por cada avance. ¿Por qué? Porque el diablo le pelea, le resiste tremendamente. Un grupo grande, una iglesia grande, no necesariamente quiere decir que están enseñando principios del reino, porque un grupo grande, una multitud no es una amenaza al enemigo, ni a su reino. Versículo 34. Entonces Pilato volvió a entrar, 34, perdón. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho
otros de mí. Como diciendo, ¿eres tú preguntándome o el grupo religioso preguntando? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Ahora, está enojado. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. El reino es el reino de los cielos. El evangelio es el evangelio del reino. Dice Jesús, si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes pelearan para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Luego entonces Pilato le dijo, ¿eres tú rey? Jesús le dijo, tú dices que yo soy, para esto he nacido. Y la cruz nada más era el camino por el cual iba a pasar para reinar. El único tiempo cuando la vez que Jesús hablaba de la cruz era cuando le decía a los discípulos, voy a ir a la cruz a morir por ustedes. Pero muchas personas fueron a la cruz y ahí se quedaron atascados y le empezaron a agregar su propio sabor y se convirtieron en un grupo sin poder alguno. Y otra vez, versículo 37, por eso, para eso he nacido, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y Jesús decía, mi Padre tiene un reino y él ha extendido su reino a la tierra y ha puesto a un gobernador encargado y él lo convirtió en algo religioso, Adán, y Satanás, el rey de las tinieblas, tomó dominio de ello. Yo estoy aquí para restaurar esto, para cambiarlo. Y Jesús derrota a Satanás y dice y he tomado las llaves del reino. Y se le ha dado a la iglesia. Ahora, no sea usted tonto o no se deje engañar y empieza a hacer su propia religión. No, el reino de los cielos se refiere. Tu tarea es el buscar, el analizarte y ser honesto en tu corazón y ver si estás fallando en alguna área de estas en cuanto al reino de los cielos se refiere. Y dirá usted, pastor, ¿cómo sabré? Bueno, cada vez que venimos a la iglesia es para realinearlo y dirigirlo, cada martes también, para que se dé cuenta de estas cosas, removiéndolo de la religión. Si usted viene de un antecedente cristiano sin nación en el evangelio, es más probable que viene de ahí. Hay mucha religiosidad en eso, porque muchas veces mucho de eso tiene un montón de ideologías del hombre y costumbres, etcétera, y no hay poder alguno. Pero quiero que sea honesto y cuidadoso en el caminar con Dios. Y no es para que se condene, no se examine para condenarse, no. Es para ver, más bien, para empezar a alinear y hacer cambios en su vida. Porque miren, si usted está diezmando y está orando y adorando y alabando dentro del concepto religioso, Dios no está ahí presente. Él no está recibiendo eso. Su diezmo, su oración, su alabanza, su oración, todo eso. Pero si lo está haciendo en el concepto del reino, con el entendimiento del reino, el Señor está presente y Él va a hacer su parte. Y no hay reino de las tinieblas allá que pueda usted vencerlo, tumbarlo, su casa o sus hijos. Si el diablo viene a su casa, a su vida, a su familia fácilmente y empieza a causar un montón de problemas, yo diría que es posible que hay bastante religión ahí en su vida. Pero el momento que usted empieza a entender
que esta es la constitución del reino de los cielos, la Biblia, que Jesús vino para restaurar lo que Adán había perdido, para restaurar el reino. Los discípulos dijeron, Señor, muéstranos el reino. Y Jesús dijo, el reino está dentro de ustedes. Está dentro de ustedes. Le estaba diciendo, la autoridad del reino y el poder está ya en ti. Ahora, en el libro de Apocalipsis, dice la Biblia que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para establecer el reino que Adán y Eva perdieron. Había un sacerdote llamado Seba, que tenía hijos bien religiosos, y vio algunas personas que oyeron de uno y oyeron de otro, y oyeron de Jesús, cómo él iba y echaba fuera demonios. Y vieron otra persona llamado Pablo, que hacía grandes señales y prodigios, y eran los hijos de un sacerdote de un de un lugar religioso, y vinieron con un endemoniado y dijeron, en el nombre del Dios de Jesús y de Pablo, sal fuera. Querían sacarlo, el demonio, fuera de esa persona. El demonio habló y mencionó dos nombres. Los nombres de dos personas que iban y predicaban sobre el reino. Dijo, Jesús conozco y a Pablo conozco. Como diciendo, estos son amenazas para mí, porque tienen una mente de reino y están practicándolo, pero ustedes son hijos de un sacerdote, de un grupo religioso. Y dijo, a Pablo y a Jesús conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Y todo lo que podían decir era, mi papá es sacerdote. Y el hombre que tenía el espíritu malo, brincó sobre ellos, pudió más que ellos y les quitó la ropa, los golpeó y se fueron desnudos corriendo. Como diciendo, nunca vengas con una mentalidad religiosa, porque te golpearé y te mandaré desnudo. Pero si estás asociado con Pablo y Jesús, hey, no quiero meterme contigo. Así que si eres una persona de mente de reino, mentalidad de reino, el diablo y el reino de Satanás te teme, pero si eres religioso, no. Señor, gracias por tu pueblo, oramos, y por su compromiso de buscarte, de venir delante de ti, Señor, y declararte el Rey, el Señor de sus vidas. Que seamos ciudadanos del cielo en un reino que no tiene fin, un reino eterno. Padre, ayúdanos a continuar nuestra jornada, que nuestras mentes sean renovadas y nuestras vidas transformadas, y que podamos operar y vivir en este reino de Dios, que no sufre derrota alguna de cualquier cosa. Es un reino eterno. Mientras todo cae, puede ser sacudido o puede ser derrotado como un tamo, Señor. Es el reino tuyo que permanece para siempre. Y es donde encontramos nuestra seguridad y protección y nuestro sentido de pertenencia. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos amén. Dios le bendiga. Nos vemos.